es mi presentación y me gustaría arrancar ya entrando en el tema contándoles una anécdota personal. El año pasado estaba yendo para la oficina y bueno, como ya saben, hay algunos taxistas más habladores que otros, hay algunos que hablan, otros que no hablan, otros que ni te responden el buenos días cuando llegas al taxi. Y en este caso en particular, el taxista con el que estaba yendo era bien hablador. Le encantaba pues preguntarme cosas o comenzamos a hablar de temas, bueno, el clima, el tráfico, los temas más banales del mundo. Y en un momento me pregunta, ¿y usted a qué se dedica, joven? Y le digo psicólogo. Y como si ya tuviese su pregunta preparada, al segundo me pregunta, oye, ¿y tú que eres psicólogo, si tuvieras que darme un consejo para yo ser más feliz, cuál sería? Claramente, y a diferencia de lo que todo el mundo pueda pensar, los psicólogos no nos dedicamos a dar consejos, no es nuestro expertise, no es la forma en la que trabajamos, o no deberíamos por lo menos. Nos encargamos de otros temas, de dar acompañamiento psicológico, de poder encontrar las mejores preguntas para ir encontrando respuestas, etcétera. Pero no damos consejos o no es algo que deberíamos hacer constantemente. Brindamos herramientas para que la persona pueda encontrar una respuesta. Evidentemente, yo no le dije esto al taxista, entendía bien a qué iba su pregunta y antes de darle todo un discurso, me enfrasqué en, oye, voy a responder su pregunta y a ver exactamente qué puedo decirle. Lo pensé por unos segundos y dije, a ver, no lo conozco de nada, no sé a qué se dedica más que ser taxista, no sé nada de su vida, con quiénes vive, cómo son sus padres, cómo es su contexto, etcétera. No sé nada de él, pero algo que sí sé y que es algo que sé que se repite en cualquier persona del mundo, hay un consejo universal que sí puede aplicar para cualquier persona. Y es que, eh, bueno, adivinen esto, si lo pueden colocar por el chat o por los comentarios, ¿qué creen que es eso que independientemente de si tengamos mucho dinero, tengamos poco dinero, eh, vivamos en donde vivamos, hayamos nacido en X lugar o a qué nos dediquemos, qué es eso que todos tenemos en común? Voy a leer los comentarios igual, si es que hay alguna respuesta. Y bueno, mientras lo ponen, se las voy respondiendo igualmente. Lo que todos tenemos son un papá y una mamá. Independientemente de cómo nos llevemos con ellos, de dónde hayamos nacido, si los conocimos o no, etcétera, todos venimos de una madre y de un padre. Entonces, como sé que ese es un común en cualquier persona, el consejo también se puede adaptar a esto y es algo que le va a servir a cualquier persona. Y algo que le dije puntualmente fue, el mejor consejo que te puedo dar para que seas más feliz sin conocerte es sana las relaciones con tus padres. Si tienes algún tema con ellos que todavía no hayas perdonado o algo que todavía sientas que te cuesta vincular con ellos, creo que es un buen tip o un buen consejo es que sanes la relación con ellos. Si sientes que todavía no has logrado conectar con ellos de alguna manera o hay algo que te molesta mucho de ellos hasta ahora, probablemente sea algo por mejorar. Independientemente de lo que tengas en la vida, sanar las relaciones con tus padres es lo que más felicidad te va a dar en la vida y particularmente, y justo a lo que viene esta presentación también, es sanando las relaciones con tus padres, regularmente también te va a ayudar a sanar las relaciones con tus hijos. Si bien no sabemos cómo ser padres, yo en mi caso no soy padre tampoco, no sé cómo ser padre, pero algo que sí sé es cómo ser hijo, cómo soy de hijo y cómo fueron mis padres conmigo y quizá en un determinado momento cómo me hubiese gustado que fuesen mis padres. Entonces, el hecho de sanar la relación con tus padres, el saber perdonar ciertas cosas que probablemente no te hayan gustado de ellos, nos pueden ayudar mucho a mejorar y entender la relación con nuestros hijos en este caso. Y seguramente, y los invito a hacer el ejercicio, si en este momento en particular con tu hijo, hija, tienes algún problema o discuten frecuentemente por un motivo, si te pones a pensar cuántos años tiene tu hijo ahora y luego piensas, yo a su edad, ¿cómo era con mi padre? ¿Cómo era con mi madre? ¿De qué solíamos discutir? Te vas a sorprender de que probablemente tengan una discusión o una razón por discutir muy parecida a la que tú tenías con tu padre. Es decir, tu hijo o hija discute contigo o te reclama cosas muy parecidas a las que tú le reclamabas a tu padre seguramente cuando eras niño también y tenías su edad. Esto es algo que suele repetirse y son cosas que no acabamos sanando o no acabamos perdonando y por más que cuando somos niños decimos,
yo nunca quiero hacer esto que hace mi padre, nunca quiero hacer esto que hace mi madre, por algún u otro motivo, sobre todo por no haber sanado esa relación, lo acabamos repitiendo sin querer. Entonces, una de las preguntas y algo que vamos a responder en los siguientes minutos es, ¿cómo puedo mejorar la relación con mi hijo o hija? Y lo vamos a explorar en las siguientes láminas. Si hay alguna pregunta o algo, la pueden colocar en el chat también y la vamos respondiendo. Quiero ver si por acá hay alguna pregunta. El poder elegir. Ah, bueno, acá imagino que es una respuesta a la pregunta anterior. Sí, en realidad sí. Y es un buen punto, de hecho, que lo vamos a explorar en las siguientes láminas. Bien, entonces, cuando hablamos de mejorar y cuando comenzamos a explorar la relación con nuestros hijos, en este caso, es importante entender algunos conceptos. Lo que buscamos mejorar en ellos es la relación y el vínculo que hay al momento de relacionarnos. Hay ciertos momentos en los que seguramente como padres, y repito, yo sin ser padre, lo he podido identificar en mis pacientes también, y es que pues seguramente sea la relación más compleja de llevar la que llevas con tu hijo, porque, bueno, como todas las relaciones que nos importan realmente, es mucho más complejo llevarla a nivel emocional. Cuando la ves renegando, cuando la ves triste, cuando la ves demasiado feliz, cuando algo emocional le pasa a tu hijo, es algo que te va a impactar al 1000% y seguramente al 2000% también. Entonces es mucho más complicado llevar las relaciones que nos importan. Las relaciones que no nos importan son mucho más sencillas de llevar. Es decir, alguien que nos encontramos en la calle, con quien discutimos por el tráfico o por lo que sea, es más fácil enojarse y alejarse o gritarle o decirle cualquier cosa porque es una relación que no nos importa realmente. No hay ningún vínculo importante. Es más fácil decir lo que nos salga de la mente y lo que nos salga de la boca eh, y pelearnos con cualquier persona. Sin embargo, cuando alguien nos importa realmente, es mucho más complicado. Si bien también podemos gritar, enojarnos y todo, hay una parte de nosotros que no quiere discutir con esta persona y ruega que tengamos una mejor relación, pero que finalmente es más complicado llevarla. Entonces siempre, y eso es importante tenerlo claro, porque algo que suele pasar con los hijos sobre todo, es que nos culpamos mucho por cómo estamos teniendo una relación con ellos, por si estamos siendo buenos padres, por si lo estamos haciendo bien, por si estamos cumpliendo lo que la sociedad nos exige, por si estamos cumpliendo lo que nuestros padres nos piden, lo que nuestros amigos dicen que debería ser un buen padre. Y algo que le pasa mucho a los padres, y lo veo en muchos pacientes también, es que reciben consejos de todos lados. Todo el mundo quiere enseñarles a ser buenos padres. El hermano, el primo, el tío, el abuelo, todo el mundo se siente con cierta potestad de darle consejos sobre, o consejos o recomendaciones muy fuertes de cómo deberían criar a su hijo. Entonces, es normal y por más que sea común y doloroso también, es normal que se sientan como se sienten y si en algún momento se sienten saturados y no saber qué hacer en diferentes contextos, es importante que sientan y que sepan también que es lo más normal del mundo, con toda la presión que sienten encima y con todo el contexto que llevan y con la responsabilidad de llevar una vida, porque nadie lo va a saber como ustedes. Cualquier persona que va a ver a sus hijos o que los acompaña de alguna u otra manera, está con ellos un rato solamente y en el mejor momento, digamos, porque va solamente a acompañarlos, a pasar tiempo divertido con ellos, jugar, etcétera, que es la parte más sencilla de ser padre. No están toda la semana con ellos, colocándole reglas, diciéndoles qué hacer y qué no hacer, recibiendo sus rabietas, sus lágrimas, etcétera. Entonces, es normal que sientan una presión y quiero partir por este punto porque algo que identifico mucho en mis pacientes que son padres es que lo que más prima es la culpa y el miedo. El miedo a no estarlo haciendo bien y la culpa de también pensar, oye, creo que no lo estoy criando bien, mira cómo me contesta, mira cómo se comporta, y es algo que va a estar todo el tiempo. Así que independientemente de cómo lo estés criando, estás haciendo lo mejor que puedes y solo por eso ya debes sentirte orgulloso, orgullosa por lo que estás haciendo. Estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas que tienes y estoy seguro que si podrías hacer más, lo estarías haciendo también. Entonces, partamos por eso, de que es una relación complicada la que llevamos con nuestro hijo o hija, por lo que el mundo nos dice,
y es normal que nos sintamos a veces sin herramientas para poder responder a ellas o reaccionando de una manera que no queremos, de una manera que odiamos responder o de una manera que incluso nos recuerda a nuestros padres o algo que no queremos recordar, pero acabamos actuando de esa manera. Así que como punto de partida, uno, lo estás haciendo bien, por más que pienses en momentos en los que no, estás haciéndolo muy bien y estás dando lo mejor de ti por esta persona a la que tanto amas y de quien eres responsable. Partiendo de eso y entendiendo de que lo estás haciendo mucho mejor de lo que piensas y que es normal que te sientas como te sientes, vamos a entender estos tres conceptos de aquí. Bien, comenzamos por el apego seguro, que seguro es un concepto que has escuchado en muchos contextos y básicamente a lo que hace referencia es el apego seguro es una forma o es, sí, es una expresión en la que encontramos un vínculo emocional en la que el niño se siente a salvo. Es decir, cuando hay apego seguro con el padre, es cuando le decimos al niño, oye, todo está bien acá, si algo sucede o si algo necesitas, voy a estar ahí. No voy a hacer las cosas por ti, no voy a hacer que necesariamente tengas el camino completamente sencillo para que lo hagas todo, pero cuando me necesites, cuando te equivoques, cuando tengas miedo, cuando llores o cuando hay algún momento en el que realmente necesites de mí y que yo esté contigo, voy a estar ahí también. Y por más complicado que sea, y por más difícil que sea dar ese tipo de respuesta, es importante que tengamos claro que lo que a lo que apuntamos, al menos emocionalmente, es a que el niño genere un apego seguro. Hay otros tipos de apego también que pueden ser mucho más complicados y mucho más poco saludables para ellos. Y a lo que apuntamos es que sientan un apego seguro con nosotros, que es que sea basado en la confianza y que haya una regulación emocional estable. ¿Cómo logramos un apego seguro? Y es importante esto, es a través de la corregulación, compartir calma para aprender a manejar las emociones juntos. A los niños no se le puede decir que se calmen si nadie les enseñó cómo poder hacerlo. Y si no se les enseña con palabras, se enseña con el cuerpo, con la presencia, estando con ellos. Ellos, por la edad que tienen, 5, 8 años, 10 años, aún no tienen completamente desarrollado el sistema nervioso y no tienen desarrollado su agencia para poder responder por sí mismos o para poder controlarse, para poder saber cuándo deben llorar, cuándo no, en qué momento regularlos. Todavía no cuentan con herramientas para poder hacerlo. Entonces, somos sus correguladores. Como adultos, somos los responsables de poder ejercer ese rol de regularlos porque su sistema nervioso todavía no puede hacerlo por sí mismo. Entonces nosotros como adultos regulamos al niño en los momentos en los que lo requieran. ¿Eso por qué es importante? Porque seguramente, y les ha pasado, y es normal que suceda si no tenemos la información necesaria, es que si el niño hace una rabieta, si llora mucho, si comienza a romper las cosas, a patear, si comienza a contestarle a la profesora en el colegio, etcétera, lo más normal es que nuestra reacción sea pues que nos enoje, que nos dé tristeza, que nos ofusque, que sean reacciones realmente impulsivas y que nos llevan a eso. Entonces, un buen punto de partida y algo para poder entenderlos bien es saber que no lo están haciendo por como lo haría un adulto. Si un adulto lo hace, si un adulto comienza a responder mal o actuar de alguna determinada manera, sí podemos entender que tiene un poquito más de voluntad que el niño, porque es una persona que ya ha desarrollado cierta conciencia, que conscientemente o de manera adrede, de alguna manera está haciendo algunos actos. Sin embargo, el niño, por la edad que tiene, todavía no ha logrado desarrollar eso. Simplemente no sabe cómo regular sus emociones y lo hace a través de romper lo que tenga ahí, de aventarse en el piso, de gritar, de golpear cosas, etcétera. Entonces, nosotros, ahorita vamos a ver una forma de poder regular esos momentos que deben ser lo más complicado siendo padre. Nosotros somos los responsables de ser el sistema nervioso del niño y de ser su corregulador. Para lograr un apego seguro, basado en la confianza y donde el niño puede regular sus emociones, es importante que nosotros seamos sus correguladores, que estemos ahí para aprender y enseñarles cómo manejar las cosas desde una posición mucho más calmada y mucho más responsable a nivel emocional. ¿Cómo lo hacemos? A través, bueno, una de las formas es a través de este ejercicio de aquí.
Em, este modelo del cerebro del puño funciona de esta manera. Y lo vamos a hacer así. Bueno, imaginemos que este es el cerebro del niño. Lo vemos aquí. Si pueden hacerlo en sus casas también como para poder graficarlo mucho mejor. Esta es la forma más simple de explicar cómo funciona el cerebro de un niño en un berrinche, digamos. Cuando el cerebro está así del niño, integrado, el niño puede pensar y sentir al mismo tiempo. Puede estar conectado, tanto sus emociones como lo que piensa están conectados. Entonces, el cerebro está funcionando bien. Todo está muy acorde entre lo que piensa y lo que siente. Sin embargo, cuando algo le sucede que no sabe cómo manejar, porque evidentemente es un niño todavía, y sucede algo que nunca le ha pasado antes, o que le pasa y no tiene idea de cómo regularlo, no sabe cómo llevar una conversación asertivamente, no sabe cómo comunicar sus límites, sino que simplemente no sabe qué hacer, su cerebro, de un momento a otro, todas las emociones que tiene completamente reguladas se disparan para cualquier lado, y no sabe cómo volver a cerrar este puño. Entonces, en este momento en el que está con las emociones por cualquier lado, con el sistema nervioso alterado, no puede ni escuchar ni razonar, solo reacciona con todo lo que tenga. Entonces, en ese momento en el que bueno, el cerebro, en este caso los dedos que representan cada una de las emociones que tiene, están disparados, es ahí donde entramos nosotros como adultos, como correguladores, a poder ayudarlo a que nuevamente pueda regular las emociones. Cuando él no puede, estamos nosotros para poder ayudarlo a que sus emociones vuelvan a conectar a donde deban estar. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en este momento, cuando eres tú quien hace esto de regular el cerebro del niño cuando está o asustado o con miedo, gritando, violento, etcétera, nos convertimos en el sistema nervioso del niño. Que él no puede controlarlo, usamos el nuestro para poder controlarlo de alguna manera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero es calmándonos a nosotros mismos. Antes de poder ayudarlo a él, es importante que nosotros estemos calmados. Y esto es importante, y acá un pequeño paréntesis, porque es algo que no solo en estos casos, sino en cualquier caso les va a servir mucho como padres también. Em, es muy importante de que si bien sus hijos son pequeños, son su responsabilidad, es importante que sepan que la prioridad de sus vidas debe seguir siendo ustedes mismos. Por más que como padres y por más que lo que escuchamos es, o lo más regular que escuchamos siempre es, tus hijos son lo primero, antes ellos que tú, etcétera, y etcétera, y etcétera. Estas frases suenan mucho más románticas y suenan mucho más lindas, sin embargo, no siempre es el mejor camino para poder ayudarlos a ellos. Es importante saber y entender que si queremos ayudarlos, es importante que nosotros estemos bien primero. Si no podemos regularnos nosotros mismos, es mucho más complicado que podamos hacerlo con ellos. Y esto lo digo porque en muchos pacientes míos, que son padres o madres, también encuentro que regularmente sacrifican mucho tiempo suyo por sus hijos, que es algo que va a pasar, es algo que no podemos evitar evidentemente, pero que también sacrifican demasiado su sueño, su salud mental, su estado físico, cómo se ven, cómo se miran a sí mismos o a sí mismas, y eso a la larga acaba perjudicando también al niño, a quien quieren cuidar por sobre todo, pero recuerden, ustedes son el sistema nervioso del niño, necesitan estar lo mejor posible para poder soportarlo emocionalmente también. Y con soportarlo me refiero a contenerlo, no aguantarlo. Entonces es importante que ustedes, no solo siendo su soporte físico, sino su soporte emocional, también se encuentren bien. Y una metáfora que me gusta un montón es, imaginen que se encuentran en un avión a 10.000 pies de altura, y algo que suele decir la aeromoza cuando estamos ya bastante alto, nos dicen, ok, si en algún momento alguna ventana del avión se abre y nos quedamos sin oxígeno, van a caer unas mascarillas delante de ustedes. En ese momento, como padres, seguramente hay una reacción natural, que es, y lo estarán pensando seguramente, si las mascarillas caen y mi hijo de 2 años está al costado, ¿qué hago? ¿Le pongo la mascarilla a él antes y luego me la pongo a mí? ¿O no? Bueno, seguramente nuestro instinto natural es, obviamente, a mi niño de 2 años que no es capaz de colocarse la mascarilla solo, se la tengo que poner primero para que pueda estar bien, o si no le va a pasar algo.
Sin embargo, cuando se va el oxígeno a esa altura en el avión, en solo 3, 4 segundos ya no hay oxígeno en el avión. Entre que tú le intentas colocar la mascarilla de un lado, de la oreja del costado, entre que se deja y se queja y se mueve, van a pasar muchísimos más segundos de los que pueden aguantar. Entonces, lo más probable es que si le intentas colocar la mascarilla a tu hijo antes que a ti, los dos se queden sin oxígeno. Entonces, la recomendación que hacen las hermosas en el avión es, primero a ti mismo te pones la mascarilla y luego a la persona que esté a tu costado. Por más que sea una persona de la tercera edad, por más que sea un niño pequeño, por más que sea cualquier persona, primero a ti mismo la mascarilla y luego a la otra persona. Porque si tú te la pones, ya te quedas con oxígeno y ya vas a poder ayudar a cualquier persona que tengas al costado. Entonces, esta misma metáfora y esta misma enseñanza que podemos aplicar en el avión de colocarnos la mascarilla primero, también la podemos aplicar con nuestros hijos. Y es, necesitamos estar bien para poder ayudar a nuestros hijos. Sé que cada contexto es diferente, sé que cada situación es más complicada que otra. Sin embargo, es importante recordar que somos la principal herramienta o la principal persona con quien nuestros hijos van a contar, y si lo hacemos por ellos realmente y al 100% lo queremos entregar todo, es importante de que comencemos por nosotros mismos para poder encontrar herramientas para también ayudarlos a ellos. Bien, con este pequeño paréntesis y metáfora, y entendiendo de que somos primero nosotros antes que nuestros hijos, por más que nos hayan dicho lo contrario todo el tiempo, vamos a ver, y justo continuando con el ejemplo de cómo contengo a mi hijo en estos casos, es que lo hacemos de esta manera. Si tu hijo, hija, 5 o 8, 10 años, está haciendo una rabieta en el piso, está gritando o está llorando inconsolablemente, es importante que para comenzar nosotros nos regulemos primero. ¿Cómo nos podemos regular? Porque independientemente, bueno, dependiendo del contexto, o nos va a dar ganas de gritarle, incluso de levantarle la mano, de poder decir palabras hirientes, de poder hacer algo impulsivamente, dependiendo del contexto, o nos va a dar ganas de llorar con él también, de llamar a alguien más para que nos ayude, etcétera. Nos van a hacer el impulso de hacer muchas cosas. Entonces, el cerebro del niño está disparado y el nuestro también. Entonces, es importante que nos regulemos primero para poder ayudar al niño. Cuando ya estemos calmados nosotros para poder hablar, podemos comenzar a actuar con él también. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros primero? Bueno, respirando, que por más que parezca cliché y que lo hayan escuchado mil veces, es importantísimo respirar. Respiramos tranquilamente, nos intentamos calmar. Si no fue suficiente, respiramos todo lo que tengamos que respirar, calmamos todas esas ganas que tenemos de gritar, de explotar en ese momento, la tomamos para respirar y mientras respiramos recordamos que es un niño pequeño que aún no sabe regular sus emociones que están disparadas y que es importante que nosotros nos contengamos primero. Entonces nos calmamos antes y luego, ya con nosotros un poquito más calmados antes de solo reaccionar, nos acercamos a nuestro hijo y le decimos desde describir lo que siente. Antes de poder decirle algunas palabras que lo puedan calmar, recuerden, son muy pequeños todavía como para entender con algunas palabras complicadas, así que lo primero que vamos a hacer es describir lo que el niño siente. Después de habernos calmado, nos acercamos y le decimos: veo que te sientes enojado. Me imagino cómo te debes sentir y seguro estás muy enojado porque, y le decimos la razón por la que está enojado o por la que creemos que está enojado. Claro, debe haberte enojado mucho que se cayó el helado, ¿verdad? Intentar empatizar con él, por más que para nosotros adultos pueda parecer absurdo de que se haya comenzado a romper todo porque se le cayó el helado o porque la pelota con la que quería jugar se reventó o algo por más simple que sea para nosotros, para ellos es un mundo por el que no saben de qué manera reaccionar. Entonces, validemos sus emociones primero, entendamos que están enojados y decirle: ok, veo que estás enojado, debe ser muy frustrante de que te haya pasado eso justo ahora, ¿no? Que se haya reventado la pelota, que se te haya caído el helado, que te haya ido mal en esta nota en el colegio. Debe enojarte mucho, ¿verdad? Y esto, de alguna u otra manera, también lo ayuda a él o a ella a reconocer sus emociones y decir: ok, no es que mis emociones estén disparadas, ya encontré una.
Sí, sí, creo que es enojo lo que siento. Sí, estoy enojado porque me pasó esto. Porque en su cerebro ellos están simplemente explotando. No saben ni qué sienten ni por qué lo sienten. Entonces, el hecho de que le digas, ok, estás enojado, y me imagino que te debe enojar mucho a ver que hayas pasado esto. Ya va entendiendo un poco más, ya se va cerrando de a poquitos porque van comprendiendo qué siente. Luego que le decimos esto, no nos tienes que responder, pero le podemos seguir mencionando las cosas que puede ir sintiendo, ir validando sus emociones. Y luego, algo muy importante es que nos toca acompañar. Y acompañar no quiere decir darle una solución, no quiere decir necesariamente hablarle todo el rato, decirle las cosas que están bien o no. Ellos recuerden que no comprenden eso. Y por más que el impulso nos lleve a darle una solución a su problema, lo que realmente va a servir y que incluso puede servir más es simplemente estar con ellos, guardar silencio, no decir nada, sentarnos a su costado, si quieren abrazarle un rato, si él no quiere recibir un abrazo, acompáñenlo sentados a su costado en silencio. El saber que su padre o su madre está con él en ese momento va a ser más que suficiente para que pueda calmarse. Saber que su padre le dice que está bien que se sienta como se siente, que se enojó porque se le cayó el helado, está bien, que lo ha validado y que además se queda con él, no se aleja, se da cuenta de que, oye, si me enojo, mi padre no se va. Y de repente está bien que muestre mis emociones también. Ok, mi padre se quedó a mi costado en silencio, compartiendo conmigo. No está mal que me enoje, no está mal que muestre mis emociones. Quizá deba yo validar mis emociones también. Esto no lo piensa lógicamente el niño, pero interiormente y en sus propias palabras lo va comprendiendo también. Y comienza a entender de que hay emociones que puede seguir mostrando, hay otras que quizá ya no le gusten tanto, y lo va a ir comprendiendo con el tiempo. Pero es importante que lo validemos y que lo acompañemos. Y finalmente, cuando ya con este acompañamiento esté un poco más tranquilo el niño, en ese momento ya, cuando ya haya pasado toda esta tormenta, ya se puede conversar con él desde un punto de vista más racional. Ya se puede poner límites y decirle, entiendo que te hayas enojado, porque debe ser muy feo que te pase esto, pero recuerda que no está bien que rompamos las cosas, no está bien que pateemos, no está bien que gritemos, no está bien que hagamos un escándalo en el piso gritando y rascando todo lo que podamos, no. Si te sientes enojado, yo voy a estar contigo para poder escucharte, no para castigarte, voy a estar contigo para, como tu padre, como tu madre, ponerte límites, pero voy a estar contigo. Entonces, si te sientes enojado, recuerda que puedes contar conmigo también. No hace falta que grites y esto. Si te has enojado por algo, acércate, dime que estás molesto por esto o que estás triste por alguna razón y yo voy a estar contigo para poder ayudarte. Pero no hace falta que hagas esto. En ese momento recién colocamos los límites, no al inicio, no cuando está así explotando porque no va a entender nada. Así lo castigues, le grites, le digas lo que sea, no va a entender nada de lo que le digas porque está sin entender lo que pasa. Cuando ya lo calmaste, cuando ya el puño se cerró y entiende mucho mejor las cosas, es cuando ya le podemos hablar porque otra vez lo que siente y lo que piensa están conectados otra vez. Entonces, como ya está así, ya le podemos hablar y decirle, ok, recuerda límites, etcétera. Entonces, son los tres pasos que vamos a seguir. Recapitulando, validar lo que siente. Bueno, no. Para comenzar, siempre nos regulamos a nosotros primero para no gritar y no explotar. Segundo, validamos sus emociones. Tercero, lo acompañamos. Si puede ser sin hablar, también está bien, pero lo acompañamos. Le hacemos sentir que si muestra sus emociones, nadie se va a alejar y no va a pasar nada malo. Y cuarto lugar, cuando ya pase toda la tormenta, cuando pase lo malo, colocar límites y decirle que lo entiendes, pero que es importante que sepa cuáles son las reglas también. Y de esa manera educamos de una mejor manera, desde el amor, desde la calma, y no desde solamente castigar desde el comienzo. Porque eso va a hacer que siga más asustado, más explotado y sin saber qué hacer. Porque exploto, no sé qué me pasa, no sé ni por qué estoy como estoy, y me castigan encima. Es mucho más confuso para ellos y aprenden que mostrar sus emociones es malo. Y eso a la larga le trae muchas más consecuencias negativas que positivas. ¿Hay alguna pregunta
aquí. En caso de sentir que no me puedo controlar, alejarme es una buena opción. Muy, muy buena pregunta. En realidad, sí, es una alternativa realmente sentir que no puedes controlarlo y alejarte, sí. Si sientes que no puedes controlarte, es una alternativa. Sin embargo, claro, si eres la única persona adulta con el niño en ese momento, ya es una responsabilidad que la tenemos al 100%. El niño está desregulado. Si bien no contamos con todas las herramientas, y es un buen punto y una muy, muy buena pregunta también, eh, no siempre vamos a contar con todas las herramientas para poder calmarnos, con respirar, de repente no nos sirve del todo y no vamos a saber qué hacer. ¿Es una alternativa alejarse? Sí, siempre y cuando haya otra persona adulta que pueda contener al niño en ese momento o por lo menos acompañarlo de alguna manera, ¿no? El hecho de alejarte también sin que haya una persona con el niño, quizá en cierto momento pueda funcionar, pero si es una constante, también va a ser muy complicado para él re- resolverlo solo. Entonces, si en un determinado momento no puedes controlarlo, ok, está bien, es completamente aceptable y normal por todo lo que comentaba al inicio. Bueno, los padres están expuestos a muchas cosas, a mucha presión, a mucha culpa, a mucho miedo, y es normal que suceda. Sin embargo, si te das cuenta de que en un momento te sucede, ok, en ese momento puedes alejarte, respirar, contenerte y luego regresar. Y para la siguiente, intentar que puedas mejorar eso también, ¿no? Si en un momento no pudiste controlarte, en la siguiente oportunidad, ok, esta vez voy a intentar controlarme un poquito más. Voy a respirar más, buscar más herramientas que me ayuden a calmarme a mí, beber agua, caminar un poquito, tomarme mi tiempo, respirar. Vas a ir encontrando más herramientas para poder hacerlo. Pero sí, es un punto de que si sientes que debes alejarte por unos segundos y luego regresar, hazlo. Es un buen punto de partida. Eso es mucho mejor que explotar solamente. Así que sí, tómate tu tiempo que necesites y luego regresa con el niño. Nunca lo dejes solo igualmente, ¿no? Pero tómate el tiempo que debas tomarte, al menos como punto de partida. Bien, entonces, cerrando con esto, nos vamos a la siguiente lámina. Y entendiendo más herramientas, vamos a hacer una pequeña metáfora que uso en algunas sesiones también. Imaginemos que cada niño tiene un jardín interior, donde cada emoción es una semilla y que todas las semillas que se van sembrando son experiencias emocionales que nosotros estamos sembrando en nuestros hijos. En cada emoción que sienten ellos, se van sembrando. ¿Quién se encarga de cultivar? El cuidado diario, nutre calma y la conexión profunda. Somos la persona responsable de poder cultivar esas semillas y que finalmente van a dar algunos frutos en la adultez del niño. Entonces, cuando nos relacionamos con ellos, cada palabra que le digamos, por más simple que parezca o por más tranquila que parezca para nosotros adultos, que ya entendemos el sarcasmo, que entendemos las bromas, que entendemos cómo se dicen algunas frases, que entendemos el sentido o la intención, para un niño casi casi todo es literal. Por más que no sepa cómo responder en ese momento, si le decimos algunas frases hirientes o algunas frases o los comparamos con alguien, les decimos que son tontos, les decimos que lo están haciendo mal, que su hermano lo está haciendo mejor que él, todo lo que le digamos al niño se lo va a creer como cierto. No entienden, al inicio por lo menos, el sarcasmo o no van a entender que lo hacen por broma, o incluso si no es ninguna broma, si lo hacen directamente, lo van a percibir como que es verdad. No tienen otras fuentes más que sus padres. Entonces, si sus padres le dicen que son tontos, que son maleducados, que son malcriados, que son renegones, que no saben manejar X situación, se lo van a creer que son tontos, van a creer que no pueden hacer las cosas por sí solos, que se les pierden las cosas, que nunca van a sacar buenas notas, etcétera. Entonces, cada cosa que les digamos, lo van a tomar al 100%. Esto es bueno y es malo a la vez. Es malo por lo que les digo. Cualquier cosa negativa que les digamos, se lo van a creer. Sin embargo, lo bueno de que se crean todo y lo tomen literal es que las cosas buenas que les digas también se las van a creer. Si les das palabras positivas, si les dices lo bueno que son, que tal y como son increíbles, que no criticamos su cuerpo, le decimos, oye, eres muy fuerte, eres muy rápido, eres muy inteligente, le celebramos las cosas que van haciendo. A veces se suele pensar que no hay que celebrarle mucho porque se va a engreír y luego se va a acostumbrar.
No, para nada, todo lo contrario. Cuando son niños es el momento perfecto para poder celebrar todo lo que hagan, para poder felicitarlos, para poder abrazarlos, darle besos, darle lo mejor que puedan y que reciban todos los mejores estímulos porque se van a creer todo lo que le digas. Por más broma que parezca, o por más chiste que parezca, o por más inocentemente o sin mala intención que lo hagas, se van a creer todo lo que le digas. Entonces ten mucho cuidado con las palabras que le dices al niño, porque son semillas que estás aventando y que luego con el tiempo se van cultivando. Así que cuidemos cada palabra que les decimos porque se lo van a creer todo. Entonces, este jardín, con el tiempo y por cómo se van cultivando con el entorno, van a dar frutos en su adultez. Si de niños les dijeron que eran tontos, seguramente de adultos también crean que son tontos o que se les pierden las cosas o que no son capaces de hacer algo, que les da miedo exponer, que les da miedo enfrentarse a situaciones en las que se pueden equivocar, les da miedo arriesgarse, les da miedo plantarse delante de alguien, sienten inseguridad, etcétera. Y todo, cualquier cosa que te pase de adulto es o por exceso o por ausencia de algo en la niñez. Entonces, importantísimo que coloquemos semillas y que las cultivemos de la mejor manera posible, porque todo importa. Hasta aquí, ¿alguna pregunta más? Ok, ¿cómo puedo equilibrar la necesidad de establecer límites con la necesidad de mostrar apoyo a mi hijo? Bien, muy buena pregunta. Y para esto, cerrando igual esta parte, regresamos acá a esto lo que mencionaba de este cerebro del puño y respondiendo a la pregunta, ¿cómo puedes equilibrar esta necesidad de establecer límites con la necesidad de mostrar apoyo? Es el orden en el que lo hacemos. Los límites siempre los vamos a colocar, siempre. Es importantísimo que coloquemos límites en todo momento, pero no hay que hacerlo al inicio, que es cuando el cerebro del niño está desregulado, sino hacerlo cuando ya esté cerrado el puño. Cuando esté así, disparado para todos lados, gritando, llorando, haciendo lo que sea, en ese momento no se ponen límites todavía. Lo apoyamos en ese momento. Estamos con él, lo calmamos. Sé que es complicado. He visto a niños hacer rabietas y es complicado ver que están rompiendo todo. Y claro, seguro lo que piensas es, oye, si está rompiendo todo, ¿cómo le voy a decir que está bien, que se siente enojado? ¿Cómo le voy a abrazar? ¿Cómo le voy a acompañar si está haciendo algo malo? Sí, es muy complicado por eso ser padre. Pero sí, es el momento en el que no te va a entender ninguna razón. No lo castigues, no le digas algo en particular, porque no lo va a entender. Y si en ese momento se calla, en otro momento lo va a volver a hacer también. Y lo va a acabar reprimiendo, pero lo va a acabar haciendo de nuevo y de nuevo. Para que cambien, hay que hacer cosas diferentes. Y en este caso es acompañarlo. Si está rompiendo cosas, gritando, renegando, lo apoyamos en ese momento. Cuando ya se calme, ok, es el momento perfecto para poner límites. Puede ser muy amable, sí, pero recuerda que tú tienes la autoridad como madre y como padre también para colocar límites y colocar reglas. Ya cuando se calmó, es el momento. No de gritar, no de castigar, no de hacerle sentir miedo, no de golpearlo. Eso es otra cosa también que es importante saber que nunca tiene sentido pegarle a alguien que no puede defenderse. Por si en la cabeza de algún padre se le pasa de, oye, está bien que en algún momento le levante la mano a mi hijo o que le grite mucho, que lo hacen sentir miedo. No, esto aplica para todo. Nunca va a tener sentido pegarle a alguien que no puede defenderse. Eso solo genera frustración, miedo, hacer sentir que estás con las manos atadas y que te están pegando, que te están haciendo sentir mal, que te están gritando y tú no puedes hacer nada. Eso lo único que va a generar en la vida no son lecciones, no es aprender, no es hacerte más fuerte para la vida, no. Lo que te haces es mucho más débil emocionalmente. El saber que, ok, me pegan y no puedo hacer nada. No puedo defenderme y me siguen pegando. Nunca va a tener sentido pegarle a alguien que no puede defenderse. No lo haga. No va a resolver absolutamente nada y en el futuro va a traer consecuencias también. Entonces, respondiendo a la pregunta puntualmente, sí, lo apoyamos cuando está alterado y en este momento le colocamos límites, sin gritar, sin pegar, sin causarle miedo, porque a veces sin pegarle le podemos causar mucho más miedo todavía. No, es colocar las reglas claras, sin reírte,
Si quieres, eleva tu volumen de voz también o tu tono de voz que sea mucho más claro, mucho más categórico y decirle, entiendo cómo te sientes, pero recuerda, no puedes romper las cosas que no son tuyas, no puedes rayar la pared, no puedes hacer esto, no puedes pegarle a tu mascota, no puedes hacer X cosa. Pero es importante que tenga claro y la razón por la que no debe hacerlo. No puedes rayar la pared porque después hay que pintarla de nuevo. Esto demanda mucho tiempo, demanda mucho dinero. A nosotros nos cuesta eso poder hacerlo. No, no está bien que lo hagas. No puedes romper las cosas porque, y le explicamos por qué no debe hacerlas. Pero está bien, en realidad el equilibrio perfecto para apoyar y poner límites es apoyar primero, se calma y ahí le colocamos límites. Em, Acá hay otra pregunta. Si llegara a explotar frente al niño, ¿cómo podría abordar la situación? Porque muchas veces se deja pasar y es difícil para algunos pedir perdón o explicar. Esto va muy alineado a lo que mencionaba al inicio, en realidad. Es normal que explotes también. Si bien no es lo perfecto, no es lo que debería pasar, va a pasar también. Somos humanos, vamos a explotar en cierto momento. Va a haber momentos en los que digamos, oye, no puedo más. Ser padre es muy complicado y más complicado de lo que había pensado. Y está bien que te sientas así también. Está bien que explotes en cierto momento. Está bien. No tienes que ser perfecto, perfecta y quítate esa responsabilidad de la cabeza porque no lo vas a hacer. Spoiler, nunca vas a ser el padre perfecto ni la madre perfecta. Nunca lo vas a hacer. Y colocarnos una meta tan alta y tan imposible de alcanzar, lo único que nos genera es frustración, porque nunca lo vamos a lograr. Nunca vamos a ser los padres perfectos. Aunque lo querramos y aunque amemos a nuestros hijos, nunca vamos a ser los padres perfectos, aunque lo querramos ser. Entonces, si explotas, lo primero es aceptar que está bien que tengamos que explotar en algún momento. Es normal. Y no te sientas culpable por eso, porque es normal que explotes con tantas responsabilidades encima y con una vida como responsabilidad además. Es lo más normal del mundo que pase. Ahora, ¿qué puedes hacer en ese caso? Ok, si tienes que pedirle disculpas a tu hijo por haber reaccionado de alguna forma que no te gustó, hazlo. Que él aprenda que también eres su padre, su madre, pero que no eres perfecto, que te puedes equivocar, que cuando te equivocas pides perdón también y que no pasa nada. Que si tienes que mostrar tus emociones, las puedes mostrar también y que no pasa nada. Que está bien. Ellos aprenden mucho más de lo que te ven hacer que de lo que les dices. Entonces, si explotaste, ok, pide perdón si debes hacerlo y continúa. La siguiente va a ser mejor, pero no te martirices porque está bien que perdamos el control también. Somos humanos. ¿Cómo saber si los berrinches de mi hijo son normales o un problema más serio? Buena pregunta. En realidad, es algo que podrías verlo directamente en consulta, pero un filtro principal que podrías llevar, y es algo que yo creo que por sentido común nos podríamos dar cuenta, y es decir, ok, ya intenté calmarlo, acercarme, acompañarlo sin decir nada o diciendo algo, pero cuesta mucho que se cierre su puño, que sus emociones se calmen. Me cuesta muchísimo, ya no tengo más herramientas que hacer. Ok, en ese momento, si ya no encuentras cómo poder hacer que se regule, puedes ir a un psicólogo, ir con un especialista para decir, ok, puede que algo esté pasando más con mi hijo que yo no sé, de repente no me está contando algo, de repente hay algo que le frustra mucho o algo está pasando con él, porque se me hace imposible cerrar su puño, se me hace imposible que regule sus emociones. Si eso pasa, sí es un buen momento para ir a un especialista también y ver qué más hay detrás de todo ese berrinche, de esas lágrimas, de ese enojo también. Pero es un camino igual, saber aprender a regularlo. Como padres lo van a poder encontrar en el camino y si no, también está bien y podemos ir con un experto que nos pueda también ayudar. Está bien pedir ayuda. Y es algo que nuestros hijos van a aprender de nosotros también, aprender a pedir ayuda, que también es completamente válido. ¿Qué hacer si el niño está llorando por alguna golosina? Yo diría que exactamente el mismo procedimiento. Si está llorando, ok, lo calmo. Y le digo, ok, entiendo que quieras esta golosina, que le quieres ahora, y entiendo que te sientas triste. Y en este caso, sí podría ser muy válido hacerlo calmar de alguna manera, igual mencionándole que lo comprendes,
que lo vas a abrazar y todo, pero no le compres la golosina de inmediato, porque esto va a hacer de que asocie, ok, cuando lloro me dan la golosina, ok, entonces la siguiente voy a llorar otra vez. No, no se la compres, lo calmas y le dices, ok, entiendo que ahora estés triste porque quieres la golosina, está bien, intentas que se calme un poco y cuando ya sientas que es el momento, le dices, ok, mira, no está bien que llores por la golosina, lo vamos a comprar, pero después del almuerzo o mañana cuando vayamos al parque te la voy a comprar, pero es importante que sepas de que hay momentos para comer golosinas y momentos en los que no. En este momento no se puede porque, y le das el motivo por el que no puedes. Ya habrá un motivo en particular por el que puedas, pero lo peor que podemos hacer en ese momento es rendirnos ante las lágrimas del niño de que ha llorado, ok, la golosina. Eso va a hacer que lo haga de nuevo y de nuevo y de nuevo y va a entender de que para conseguir las cosas hay que llorar o hacer ruido. Así que lo calmamos y le ponemos límites. Bien, continuando con la presentación, eh, que es la última parte, y aquí nos preguntamos también cuáles son las semillas que estamos sembrando hoy en nuestros hijos, no desde la culpa. Recuerden, no van a ser padres perfectos. Y lo siguiente es que cuando ellos sean adultos, siempre va a haber algo que vayan a decir, oye, mi padre pudo haber hecho mejor esto, mi madre pudo haber sido mejor en este aspecto. Eso siempre va a pasar, ténganlo claro. No van a ser los padres perfectos de los que sus hijos cuando crezcan digan, sí, mis padres fueron lo máximo, no se equivocaron en nada, todo lo hicieron bien, lo sabían a la perfección. No, va a haber algo que digan, pucha, sí, mi madre se equivocó en esto, no supo cómo manejar esto, y está bien. Y está bien sentir que es algo que va a pasar también. No se lleven la responsabilidad de ser perfectos porque es algo que nadie en este mundo va a lograr. Y esto es otra pregunta que me gustaría plantearles. ¿Qué carga emocional estás a punto de entregar sin darte cuenta? ¿Hasta qué punto hay emociones no resueltas en nosotros que se las estamos compartiendo al niño? ¿Cuánta, cuánto enojo tenemos? ¿Cuánta frustración? ¿Cuántos miedos que tenemos como padres? ¿Cuánta tristeza hay? Importante regularnos primero nosotros para poder ayudar al niño también. Y algo con lo que me gustaría cerrar la sesión, al menos en esta parte, para luego pasar a las preguntas también, es, bueno, herramientas que nos podemos llevar, es escucha activa, como habíamos comentado. Esto es básicamente un pequeño resumen de lo que vimos en este proceso del puño, que es escuchar activamente, compartir tiempo especial con ellos también, cada día es importante. Y muchas veces veo a muchos padres que cuando salen con sus hijos a pasear o algo, están con el celular o están viendo TikToks en lugar de compartir con ellos. Ese es un ejemplo claro de, por ejemplo, sí pasar tiempo con ellos, pero a la vez no pasarlo. Estar y no estar a la vez. Es importante que te sientan presente y si bien hay mucho trabajo, muchas cosas que hacer, siempre hay momentos y hay que aprovecharlos al máximo y estar con ellos al máximo porque son nuestra responsabilidad también y dependen de nosotros emocionalmente. No solo económicamente, no solo porque le damos alimento, porque le damos una casa, sino porque emocionalmente necesitan de nosotros. Aún no han desarrollado todo lo que deben desarrollar y nosotros somos su sistema nervioso. Así que es importante que conectemos con ellos de manera genuina. Y lo otro, conectar antes de corregir. Recuerden, nunca tiene sentido pegarle o gritarle o asustar a alguien que no puede defenderse. No tiene ningún tipo de sentido. Antes de corregir, que está bien corregir realmente, pero de una manera sana, de una manera empática y de colocar límites claros. No tenemos que gritar para colocar límites y lo podemos hacer desde el amor también, pero antes conectemos con él. Y con algo con lo que me gustaría quedarme es con esto de aquí. Imagina que tu hijo en algún momento eh, le pregunten cómo eran sus padres cuando eran niños y que ellos puedan responder esto. Mis padres no fueron perfectos, pero siempre sentí que podía contar con ellos. Como les decía, ellos seguramente va a haber algo de lo que puedan
quejarse de ustedes como padres y va a suceder, a todos nos pasa y nos va a seguir pasando porque ningún padre ni ningún ser humano es perfecto, todos cargamos con miedos y todos hemos tenido una infancia complicada o más complicada que la de nuestros padres. Eso es otra cosa que veíamos al inicio también. Em, a todos nos hubiese encantado que tengamos unos padres perfectos, que sean o más amorosos, más presentes, más empáticos, más habladores, más con nosotros, pero no siempre pasa. Y no todos los padres son perfectos. Sin embargo, nuestros padres, con las herramientas que tenían, hicieron lo mejor que pudieron con nosotros. Estoy seguro, y eso es algo que sucede casi en el 100% de los casos, que si piensas en la infancia de tu madre, la infancia de tu padre, seguramente fue muchísimo más complicado que la tuya, o al menos un poquito más complicada que la tuya. Si piensas cómo eran ellos con sus padres, cómo eran cuando eran niños, qué hacían, cómo la pasaban, lo más probable es que haya sido más complicada que tu infancia. Y ese ya es un motivo para agradecer a nuestros padres por haber hecho lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron. Si no fueron muy amorosos, es porque no les enseñaron a cómo ser cariñosos, a abrazar. A ellos tampoco los abrazaron, no saben cómo poder hacerlo, no saben cómo escuchar, no saben cómo expresar sus emociones, no les enseñaron cómo hacerlo. Y aún con todo eso que no sabían cómo hacerlo, hicieron lo mejor que pudieron. Y tus hijos van a hacer exactamente lo mismo. Van a decir, oye, mis padres, a pesar de la infancia que tuvieron, de la crianza que tuvieron, del contexto que tuvieron, hicieron lo mejor que pudieron por mí, me dieron todo lo que tenía para que a mí no me falte nada. Y a pesar de que no son perfectos, siempre supe que podía contar con ellos. Y creo que es algo que nos podemos llevar. No vamos a ser perfectos, pero podemos dar lo mejor de nosotros para que ellos se sientan mucho mejor y por ende nosotros también. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta o algo que quieran resolver todavía? Con esta parte ya cerramos la presentación, pero ahora podemos abrir las preguntas. Siendo alguien externo, por ejemplo, su tía, podría poner límites al niño. Por ejemplo, si me lo dejan a cargo, tiene la costumbre de estar con el celular todo el tiempo, podría restringirlo, y si es así, ¿cómo podría hacerlo? Bien, la primera parte de la pregunta, que si puedes colocar límites, si eres muy cercana al niño, si vives con el niño, si finalmente representas una figura de autoridad para él o ella, sí, le puedes poner límites. Recuerda que poner límites es un acto de amor siempre. Mientras lo hagamos desde el respeto, desde el amor, está bien. Y que es usualmente si somos una persona tercera, como le mencionas, colocar límites que sean bastante claros. Por ejemplo, si es que está rompiendo algo o está aventando algo o está haciendo algo que realmente no deba hacer, le podemos colocar un límite, porque es claro que o puede hacerse daño o puede hacerle daño a alguien más. Ahí podemos colocar un límite porque es necesario, como adultos responsables en la sala o en el lugar, colocar estos límites. Sin embargo, si por ejemplo es algo que no sabe si el acuerdo de él con sus padres es uno, de que pueda seguir jugando con sus juguetes o que haga algo en particular y no sabes el acuerdo con sus padres, probablemente sea mejor que les consultes para saber, oye, ¿ustedes le han dado permiso para esto? Siempre que sea algo que no le esté haciendo daño en el momento o que esté afectando a alguien más directamente. Obviamente, si es algo muy peligroso para él, que esté jugando con el vidrio, acercándose a la ventana, claramente pongo un límite y decirle, oye, no, no hagamos eso porque, y explicarle por qué, no solo decirle no y ya. Y sí, entonces sí podemos marcar límites siempre y cuando lo pongan en peligro a él o pongan en peligro a otra persona. Y la segunda parte, si es el celular, eso también puede ir con las reglas de sus padres. Si bien todos sabemos que el celular es dañino en exceso, si es un acuerdo que él tiene con sus padres, hay que consultarlo con los padres primero. Son los principales responsables de cómo lo regulan esto. Tú puedes recomendarle a sus padres que no está bien que use tanto el celular, pero al niño no le puedes quitar su celular salvo que sus padres pues estén de acuerdo con eso, ¿no? O si tienes la confianza o la autorización para poder hacer eso en casa también. Pero sí, los límites siempre va a ser un acto de amor hacia uno mismo y hacia cualquier otra persona. Creo que dejé de compartir. Sí, bueno. eh, Voy a compartir de nuevo.
Pero sí, no sé si respondí tu pregunta. Igual, si es que tienes alguna otra consulta, lo puedes colocar en el chat. ¿Qué tal, Nicolai? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Dale, pucha. Has tocado puntos muy importantes, de verdad que sí, son precisos. Entonces, algo con lo que sí me quedó muy, como quien dice, enganchado, fue lo primero que dijiste, que no puedes enseñar calma eh, si no sabes cómo calmarte, como quien dice, ¿no? Mm. Entonces, enfocado a esto, ¿qué ocurre cuando en el niño, cuando el adulto que debe calmarlo, nunca aprendió a calmarse a sí mismo? Y es un buen punto. Y partiendo de esto, y esto lo repito mucho, pero es importante porque sé que como padres la culpa está presente todo el tiempo. Todos los pacientes que son padres o madres, la culpa está presente todo el tiempo. Así que lo primero es entender que está bien sentirse mal también. Y lo repito nuevamente porque sé que es importante y que necesitan recordarlo. Si no saben cómo regularse, está bien también. No lo han aprendido a hacer o no han sabido cómo hacerlo, pero está bien que partamos de ahí. No sé cómo hacerlo, lo puedo aprender. Entonces, si no tengo herramientas para regularlo, es el momento para buscarlas. No tenemos que saberlo todo, no tenemos por qué saberlo y muchas veces está la exigencia de, no, yo como padre debería saber esto, o yo como adulto ya debería saber, pero no sé. Más allá de la frustración que podamos sentir o de lo que pensemos de nosotros, es importante que sepamos, oye, no lo sé, busco información. Y puede sonar muy simple la respuesta, pero sí, busca información en internet con algún especialista, de decir, ok, ¿cómo me puedo regular yo mismo? Cuando me enojo, incluso, o sea, usando la IA es mucho más fácil ahora ver ejercicios de respiración, ejercicios de cómo me puedo calmar también, qué puedo hacer si mi hijo está renegando, yo cómo me regulo primero. Literalmente hay respuestas a la mano. Entonces, los invito que si no saben cómo hacerlo, nunca es tarde para poder aprenderlo. Hay herramientas y cada vez mucho más al alcance. Em, a cada uno le sirve algo diferente. Hay pacientes a los que les sugiero respirar y me dicen que se distraen muy rápido, que no pueden meditar. Les sirve más agarrar un libro, leer, les sirve más caminar, les sirve más tomar agua. A cada uno les sirve cosas diferentes. Entonces, si no sabes cómo hacerlo, busca herramientas o un especialista para poder encontrarlas y así poder ayudar mejor a tu hijo. Pero todo parte de que hagamos algo al respecto. Sí, exacto, ¿no? Creo que es muy común que hoy en día, este, más que nada se están a lo que viene siendo la inteligencia artificial para ciertas dudas, ¿no? Pero creo que también es muy común escuchar, ¿no? Que mi amigo se dar consejos o de que esta persona me ha ayudado, me ha aconsejado, pero es muy cierto lo que tú dices, ¿no? O sea, no por las puras uno estudia 5 años y trata Mm. de estudiar ese análisis para que otro venga y que te explique en base a sus experiencias, ¿no? Entonces, pues bueno, también es un punto muy importante recalcar sobre el especialista, fuera de la inteligencia artificial, porque es muy diferente que te escuche uno que Sí. una IA de ciertos puntos a nivel general, ¿no? Entonces, es muy bien enfocado ese punto de que tiene que ser más que nada individual que general. También hablas sobre el modelo del cero del puño. Mm. Eh, entonces, ¿qué tipo de conexiones se pueden construir cuando el puño nunca se abre? Cuando nunca se desregula, digamos, el niño. Claro, Sí, en realidad, de hecho, el hecho de que nunca se abra el puño, de que el niño nunca se desregule, es bien raro que pase. Casi todos los niños se desregulan en algún momento y es importante saber que no todos se desregulan de la misma forma. Hay algunos que lloran mucho, hay algunos que hacen escándalo, pero también hay otros que se meten en una caja y no hablan, o se quedan callados todo el tiempo, o que simplemente lloran en silencio, o que no quieren hablar con nadie, están tristes. Entonces, es una forma de regular sus emociones también. Es que no saben qué hacer, no están exasperados, pero están muy callados, o muy tristes, o muy en ellos mismos, no quieren hablar con nadie. Entonces, siempre hay formas de que se van a desregular justamente porque están aprendiendo a hacerlo. Es lo más normal del mundo que no sepan cómo funcionan ciertas cosas y como no las entienden, explotan. Y no entienden ni sus emociones, además, entonces no saben cómo manejarlas. Así que igual, si un niño se siente, aparentemente está muy tranquilo, pero que no habla mucho, que está muy triste, o que llora mucho, o que se enoja, pero en silencio, también está así también, con el puño bien abierto. Entonces hay que decirle, oye, entiendo que no quieras hablar ahora, entiendo que
en este momento por lo que estás pasando es demasiado fuerte, pero recuerda que yo estoy aquí contigo para poder acompañarte y voy a estar acá. Si quieres, jugamos con tus juguetes en este momento, si quieres, vamos a caminar un rato. Y cuando ya esté más calmado, cuando hable ya un poquito más, ya es como, oye, recuerda de que siempre podemos hablar más, de que no hace falta que te calles cuando te molestas, que podemos hablarlo. Entonces, siempre van a haber formas de que se desregulen, pero cada uno de una manera diferente también. Sí, claro, muy bien dicho. También tocaste un tema en cuanto a la herencia emocional y otro que aparentemente tiene una relación en cuanto a la metáfora visual del jardín, ¿no? En cuanto a los frutos, ¿no? ¿Qué tan propios son los frutos si fueron moldeados más por las heridas no sanadas del cuidador que por el deseo exacto del niño? O sea, es muy común que hagamos que no, que mi hijo le dio esto porque a mí me faltó, o la típica frase, ¿no? Yo no tuve lo que tú tuviste, pero te lo estoy dando, pero esa parte es a raíz de lo que tú no tuviste, pero es muy diferente a a lo que tu niño necesita. Entonces, eh, no sé si me deja entender, ¿no? En el sentido de que le trasladamos ciertas heridas que llevamos a nuestros hijos. Claro, Sí, yo creo que es algo muy regular que pasa y es justamente una consecuencia de no haber sanado ciertas relaciones, ¿no? Como comentaba al inicio, lo principal para poder ser buenos padres es sanar relaciones con nuestros padres y sobre todo para ser padres. En realidad, para toda nuestra vida, para que nos vaya mucho mejor en la vida, es importante que sanemos relaciones con nuestros padres porque por diferentes motivos hay cosas con las que no hemos podido sanar, que no perdonamos que no haya estado con nosotros, que nos hayan gritado demasiado, que nos hayan hecho menos todo el tiempo, que nos hayan bajado el autoestima sin querer, que pues hayan hecho muchas cosas con nosotros y que las cargamos hasta ahora, hasta bien adultos, que hay cosas que si bien por fuera nos vemos fuertes, por dentro está ese niño que no ha recibido el afecto necesario, que no ha recibido el abrazo, que no ha recibido reconocimiento, que no ha recibido esa atención que quería de su madre, de su padre, y en algún momento va a salir a flote también. Pero puntualmente para ser buenos padres es mucho más indispensable que puedas sanar relaciones con tus padres o con tu madre. ¿Cómo poder hacerlo? Es un camino que me va a tomar mucho más tiempo poder explicarlo y requiere qui- quizá más sesiones, pero algo importante que deben saber es que no hace falta que hables con tu padre o con tu madre porque puede o no estar vivo también. Hay formas de que puedas sanarlo también eh, sin que ellos estén presentes y es a través de perdonarlos, de poder hacer conciencia de qué es aquello que te hubiese gustado de ellos, que no pudiste obtenerlo de ellos, que es abrazo, reconocimiento, cariño, lo que sea, y decir, ok, mi padre, mi madre no me lo pudieron dar porque ellos tampoco aprendieron a hacerlo, y hicieron lo mejor que pudieron, no me dieron lo que yo quería, pero no fue por mala onda, fue porque simplemente no sabían cómo hacerlo, pero aún así hicieron lo mejor que pudieron. Y como ellos no pudieron darlo, ahora estoy yo, ya no soy un niño, ya no soy una niña. A ese niño interno que tengo, que le falta ese cariño, ese reconocimiento, ahora se lo voy a dar yo como adulto, ahora de 28 años, y decir, ok, nuestros padres no nos dieron lo que queríamos, pero ahora estoy yo como adulto para dártelo. Estoy yo para poder hablarte bonito, para no criticarte tanto, para no juzgarte con esa voz en la cabeza, para no decirte lo estás haciendo mal, que qué mal que lo haces, etcétera. Estoy yo como adulto para decirte a mi yo de 8 años, oye, está bien, lo estás haciendo bien. Hoy, ¿qué quieres hacer para que estemos bien? No vamos a comer un helado, no vamos a caminar, no vamos a hacer algo. Cuidar más al niño que tenemos ahí, que nuestros padres, con todo el amor del mundo, no pudieron darnos algo, está el adulto para que lo pueda hacer por ellos en ese caso. claro, sí, es muy puntual lo que tú comentas, pero si vemos ese punto imparcial, no todos Ujú, afrontan eso, no todos llegan a sanar eso, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay quienes reconocen o llevan tanto la ayuda de un especialista como ellos mismos lo afrontan, y si llegan a sanar y cumplen con lo que tú mencionas, de hecho hay otros que no, o sea, simplemente tienen ese vacío emocional y lo demuestran. Entonces, esa iba mi pregunta y claro, tienes muy buena respuesta. Entonces, si nos enfocamos en el punto en el que el adulto no pudo llenar ese vacío o no pudo perdonar en tanto su relación de los padres, ¿qué pasa con un niño que se construye en él cuando debe adaptarse a ese vacío emocional del adulto? ujú. Claro, en el caso y las consecuencias de que no hayan podido sanar esos temas personales es
justamente que se repitan ciclos. Finalmente, como mencionaba al inicio, lo más regular que pasa, y lo he visto en pacientes y en personas con las que comparto también, es que la razón por la que discuten con sus hijos es muy similar a la que ellos a su edad discutían con sus padres también. Por atención, por cariño, por gritos, por reclamos, por lo que sea, pero se suelen repetir ciclos porque no hemos sanado heridas. Por más que cuando éramos niños decíamos, no, yo cuando sea grande no voy a beber como bebía mi madre o mi padre, yo no voy a gritar como gritaba mi padre, querramos o no, es la única forma en la que aprendimos a relacionarnos, o la forma más fuerte en la que aprendimos a relacionarnos, que era o bajo los gritos, o bajo el silencio también. De repente no hablaban sobre sus problemas, aprendimos a que no estaba bien contar nuestras emociones. Todo lo que aprendemos de niños y lo llevamos hasta adultos sin haberlo trabajado, no va a ser, no va a quedar en nosotros y en nuestros hijos, sin querer lo vamos a hacer porque es la única forma en la que aprendimos a querer. Nuestra forma de querer quizá es controlando, pidiendo la ubicación de dónde están nuestros hijos, de controlando todo lo que están haciendo, porque es la forma en la que aprendimos que era amar. Entonces, como no tenemos otra forma de hacerlo, lo vamos a hacer también. Entonces, la consecuencia de que no resolvamos ciertos aspectos personales es que los vamos a repetir en él también, y lo más probable es que nuestros hijos acaben teniendo bastantes temas parecidos a los nuestros cuando éramos niños, y que de adultos también tengan esos mismos temas en sus vidas laborales o personales o lo que sea. Sí, bueno, sí, está muy buen punto, ¿no? Primero hay que tratar de que los niños entiendan eso, más que nada. Tratar de explicarles. Tú muy bien comentas de que está bien explicarle el por qué o darle más que nada las explicaciones a su, más que nada a su modo, que ellos le entiendan, ¿no? Sí. O sea, nosotros tenemos un punto de vista muy diferente al de ellos y es obvio, ¿no? Creo que todos cruzamos por eso y ahí es cuando justamente ante una adversidad, un problema, los niños dicen, no es que tú no me entiendes y el padre justo comienza con esa típica Ujú. frase de que no, cuando seas adulto vas a entender, ¿no? Entonces, ahí también eso más que nada nace a lo que tú comentas, ¿no? De que no siempre sabemos explicarnos a manera, a grosso modo, el de ellos, ¿no? Entonces, pues nada, sí es, son muchas cosas que se pueden discutir, pero bueno, Sí. sí, has abarcado puntos muy exactos, de verdad que, no sé si hay otras preguntas, en cuanto a a otros integrantes. Ha quedado todo claro, parece. Igual bueno, en el chat de Facebook tampoco hay preguntas todavía. En mi cámara se ve borrosa, un segundo. Y ahora sí. Bien, si no hay más preguntas, igual algo con lo que me gustaría cerrar personalmente es algo muy corto y muy simple. Sean amables con ustedes mismos. Recuerden, la mascarilla es antes a ustedes y después al niño. Entonces, procuren su autocuidado. Si por ser padres han dejado de hacer hobbies, han dejado de hacer cosas, han dejado de ir al cine, de comer un helado, si bien lo normal es que tengamos menos tiempo, porque hay menos tiempo cuando somos padres, eh, hay que darnos tiempo porque es importante que nosotros estemos bien. Si todo el tiempo estamos en casa ocupándonos únicamente de los niños, es complicado que nos sintamos bien también. Hay actividades que sí o sí debemos hacer, y nuestros hobbies, que pueden ser simples igual, ir a caminar, ir a correr, comer un helado, tomarnos un café fuera, hablar con amigos, amigas, ir al cine, cualquier cosa que nos sume a nosotros es importante. Si estamos bien, vamos a poder hacer un mejor rol como padres o como madres. Así que sean amables con ustedes y cuídense a ustedes también como principal actividad. Y eso, le mando un fuerte abrazo a todos. Listo, muchas gracias a todos por estar acá presentes, por ver el video, perdona, esta charla. Es muy cierto de tener en cuenta el típico sacrificio del yo después y el primero mi hijo. Entonces, bueno, si no nos cuidamos a nosotros mismos o no nos regulamos, no podemos pedir que no podemos pedir o esperar que nuestro hijo lo haga porque somos el ejemplo y ellos van a replicarlo. Entonces, pues nada, muchas gracias, Exacto. Nicolai, por estar acá, por la charla y pues nada, eso es todo. Gracias. A ustedes, gracias. Hasta luego. Chao, chao.